hay un guarango en pleno desierto. Nadie lo riega, le da un sol intenso. Se le ha hecho la prueba del carbono y tiene más de 1200 años. Más de 1200 años esa planta, ese guarango ahí creciendo en el desierto. Nadie lo riega, nada. ¿Por qué? Porque las raíces de este árbol se van a 200 metros de profundidad en el suelo. 200 metros, imagínense, un edificio de ¿cuánto? De 20 pisos hacia abajo. Y ahí encuentra agua y va creciendo. Además es resistente a las plagas, nos da su flor que atrae a las abejitas, a los insectos, sirve de hospedaje a las aves, nos da la guaranga, que es como alguien le dice, como el algarroba. El algarrobo es en el norte es otro, y el guarango es diferente. Entonces nos da la biodiversidad, que haya otros tipos de vida, apoya la biodiversidad, retiene el agua para que puedan haber otras plantas a su alrededor. ¿Y por qué no arbolizamos desde Tumbes a Tacna con el guarango? ¿Saben por qué? Porque es peruano, ¿no? Todo lo peruano es, a veces nosotros estamos con esta mentalidad, vamos a cumplir 200 años de la independencia, lo peruano es malo, ¿no? Trae un árbol foráneo, sí, yo lo quiero tener, ¿no? El guarango no, es de pobres, es de serranos, de cholos. Por eso que no arbolizamos con guarangos. Me van a decir, no, pero en Villa El Salvador no da. En el sector 3, grupo 8, en el local del amigo Monroy, que está haciendo unas comidas deliciosas, ahí hay, a la entrada, un árbol de guarango, hermoso, frondoso, grandote, verde, sano. ¿No es como si da? Entonces, ¿por qué no lo tenemos más en la costa peruana? Porque es peruano y porque preferimos otros árboles foráneos que refuerzan la idea de modernidad. En nuestros parques centrales deberíamos tener molles que nos dan su fruto, que es muy rico, ese fruto rojo que se hace en chichas, ¿no? Se hacen mazamorras. Aparte, es muy decorativo, muy hermoso, y estos molles se adaptan muy bien a nuestro suelo, requieren poca agua, son resistentes a las plagas. ¿Por qué no utilizamos con molles nuestros parques centrales o nuestras avenidas? Es parte también de nuestra idiosincrasia. Las plantas que no son muy bien abonadas, que no tienen buena semilla, se enferman rápido y requieren cosas como este es Bactrim, requieren Lagnate. Esto venden en los mercados, es una opción hacerlo cuando son ornamentales. La agricultura es la primera actividad que contamina en el mundo, no es la minería, la agricultura. Y estas cosas no nos matan, fumigamos una lechuguita, la lechuga, esto no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor. Entonces, hay un periodo de carencia de 10 días, pero lo fumigan y ya lo están vendiendo ya, ¿no? Muchas veces. Y esto, cuando lo consumimos no morimos, es como el cigarro. ¿No fuma el cigarro, se muere acaso? ¿Usted se ha muerto por fumar un cigarro? ¿Hay alguien ve que fuma un cigarro y se cae ahí muerto? No. Tienen que pasar 20, 30, 40, 50 años, ahí sufren las consecuencias. Estos se van quedando en nuestro cuerpo, igual que el humo del cigarro, va dañando nuestros pulmones, esto igualito. Por eso, aquí en el Perú tenemos las enfermedades del primer mundo, cánceres y tumores. Luego también tenemos las enfermedades del tercer mundo, diarreas, enfermedades infectocontagiosas, respiratorias, ¿no? Nos morimos de las enfermedades que tienen los países desarrollados debido al consumo de insecticidas y fertilizantes tóxicos, y nos morimos también por la miseria que existe, la mala calidad del agua, el pésimo saneamiento ambiental. Entonces, una alternativa es, desde nuestro barrio, de nuestras casas, hacer los biohuertos, los jardines verticales,
producir nuestras plantas aromáticas, frutales, flores y hacer verde nuestra ciudad. Miren, en estas botellas de gaseosas, esta es una botella de 3 litros, en primer lugar teniendo nuestra muña, nuestra hierbaluisa, nuestra manzanilla. Qué bonito hacer una agüita de eso y tomar con las comidas, ¿no? Uno toma una comida calientita y toma una gaseosa helada. Nuevamente, todos los aceites se convierten en grasa en nuestro cuerpo, ¿no? Y esto cuesta, ¿no? Si dejáramos de tomar gaseosas, ¿cuánto ahorraríamos en nuestra familia? Pero si lo tenemos, podemos sacarle la etiqueta, que la etiqueta no nos vale mucho, no nos cuesta mucho, y podemos, desde donde comienza el pico con la punta de una tijera, ahí, podemos cortar. ¿Para qué? Para hacer una maceta. ¿Y por qué desde la punta de donde comienza el pico? Porque quiero que tenga la mayor profundidad. Aquí tengo una cinta métrica, vamos a medir, miren, tiene 26 centímetros. A partir casi ya de 30 centímetros puedo sembrar cualquier hortaliza. Una lechuga con 20 centímetros basta, la raíz se va a ir a 20 centímetros de profundidad. Un rabanito, 5 centímetros, ¿no? Una beterraga, sobrado. Una zanahoria, sobrado aquí. Un tomate ya 40-45 centímetros más grande, ¿no? Una hierba aromática, una hierbaluisa, sobrado aquí, ¿no? Si lo hiciera de esta forma, horizontal, no daría, ¿no? Una lechuga, pues con 5 centímetros, va a estar uno, cuando usa una medida de zapato, va a estar ajustado, no va a estar bien, la planta se va a estresar. Y una vez que hacemos esto, con la punta nuevamente, le hacemos agujeros en la parte de abajo. ¿Para qué? Para que salga el agua, para que drene el agua. Y aquí vamos a tener nuestro macetero. Y nuestro macetero, ¿hasta dónde se tiene que llenar de sustrato? La tierrita que decimos que va aquí adentro se lleva el nombre de sustrato. ¿Y hasta dónde se va a llenar? Dejando un dedo, el borde de un dedo, hasta ahí se va a llenar de sustrato. Si lo lleno a la mitad, se va a generar un microclima que puede salir hongos y la planta se puede enfermar. Por eso se llena hasta arriba. Y aquí ya puedo sembrar mis semillas directamente. ¿Qué semillas, por ejemplo, puedo sembrar? Puedo sembrar mi semilla de rabanito. 2 semillitas, van a nacer las plantas en 5 días. Dejo crecer las plantas 10-15 días. La plantita más bonita la dejo, la más débil la retiro. Y en 25 o 30 días estoy cosechando mis plantas de rabanito. ¿Alguna pregunta hasta aquí que esté en el chat? ¿Alguien que quiera participar? A mi mascota le encanta comer pasto, pero no confío en los pastos de jardines. ¿Cómo puedo hacer pasto sano para mi mascota, Roxana? Muy. Primero, la pregunta sobre el pastito para la mascota. El perrito, el gatito, cuando les duele la barriga, se sienten un poco mal, les gusta comer verde. Hay que tener cuidado. Muchas plantas ornamentales son tóxicas, son venenosas, en otras palabras, pueden ser peligrosas para nuestra mascota. Y es muy bien hacerle su pasto. Por ejemplo, los que somos católicos cristianos, en el mes de diciembre ponemos en los nacimientos germinados, tanto de maíz, cebada o trigo. Usted compra el maíz, la cebada o el trigo y lo remoja en una jarra, lo remoja. Si el grano flota, ese grano no va a germinar, tiene que quedarse abajo, asentado. Si el grano se queda sentado, usted le da una lavada y lo va, una vez que está lavado, lo va a tender en una fuente. Puede ser, esta es una fuente plástica, lo va a tender ahí, que no quede un grano sobre otro. Lo puede cubrir con un plástico negro para que germine mucho más. Entonces, a
a los 2 días ya le van a estar saliendo las raícitas. ¿Y cómo se riega? Se puede regar con un rociador como este, suave nada más, una vez al día ahora en invierno, o si no, se moja sus manos y le cae un poquito de agua, nada más que conserve la humedad. Este pastito va a crecer hasta 18 días, unos 20 centímetros, pero usted a partir ya del tercer, cuarto día, ya va a estar verde y va a tener raíz. Entonces nuestras mascotitas pueden comer de este verde, y aparte van a tener vitamina C, no se van a enfermar de bronquios ni nada, van a tener vitamina D, vitamina E, y lo más importante, sus hijos, los adultos mayores, las gestantes y ustedes mismos pueden comer de ese germinado, porque ese germinado tiene todos estos nutrientes. Pueden hacerlo en una ensalada, en un jugo o en las comidas, los germinados. Entonces ese germinado es como si fuera grasa para la mascota, pero si le ingrerimos a la mascota, ¿por qué no ingrerirnos a nosotros mismos? Bastante vitamina C. Sí, el rabanito se siembra en cualquier época del año. Este es un calendario todo el año, ¿no? Siembra directa, no se hacen almácigos, es decir, se siembra directo al macetero o al jardín. Y la zanahoria sí es de frío, otoño e invierno. Ahora es oportunidad de sembrar zanahorias. Aprovecho aquí para decir que a veces en YouTube o en las redes hay cualquier cantidad de desinformación. Hay algunos que dicen, bueno, compro mi zanahoria y no lo uso, comienzan a salir las hojitas, ¿han visto? ¿No? Entonces le corto la cabecita con las hojitas, la siembro en mi macetero o en mi jardín y automáticamente, así como la Mujer Maravilla, se dan la vuelta y ya están cosechando sus zanahoriotas grandotas. Bueno, la zanahoria se siembra de semilla. De esa forma, si usted va a sembrar la cabecita, lo que van a hacer son lo verde, pero no va a dar la zanahoria, ¿no? Que es lo que se quiere. Entonces, las verduras sí. ¿Otra pregunta? Roxana pregunta si no necesita tierra ni compost ese pasto germinado. Muy buena pregunta. No necesita ni tierra ni compost el pasto germinado, ni tampoco ningún nutriente más. Hay algunas veces que se confunde cultivo hidropónico. El cultivo hidropónico es en agua. No, este es solamente humedad y agua pura. Aquí no se puede apreciar mucho el cultivo verde organopónico. Hay 3 vecinos que se han ganado este libro. Acá también está cómo hacer los germinados, pero también tenemos en el canal de YouTube como Dante Ricardo Bach Zapata. El forraje verde nosotros le pusimos organopónico cuando estaba el boom de la crianza del cuyes. Hemos ido a ferias en universidades, han habido profesionales de la crianza de cuyes, todos muy respetuosos, criadores con 20.000, 40.000 ejemplares de hembras, y nosotros íbamos con nuestros poquitos cuyes y con nuestros poquitos equipos. Pero hicimos una alianza con el amigo Denis Chávez de Transcontinental del Parque Industrial, que vende equipos, y también aprendimos de nuestro Perú profundo que hacían esto, y le pusimos a este germinado, le pusimos el nombre cultivo organopónico. Y ahí la primera discusión, cultivo organopónico no existe. ¿Por qué organopónico? Organopónico viene de orgánico, es un cultivo orgánico. ¿Por qué? Porque no tiene químicos. El cultivo hidropónico sí tiene químicos. Al agua, yo siembro acá mi lechuga en agua, hay que echarle los nutrientes. Lo que saben de cultivo hidropónico, le dan 2 nutrientes, A y B. Los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, y los micronutrientes, desde el azufre, el hierro y otros nutrientes que requiere la planta. Se le incorporan lo que tiene en el suelo, lo que tenemos en el suelo se le incorpora al agua. Eso ya no es orgánico. En cambio, en el germinado, solamente humedad, humedad sin tierra. Y la semillita va a vivir hasta 18 días. Después de 18 días, las hojitas se van a comenzar a poner amarillas, ¿ya? Porque ya no va a poder vivir más. Por eso que al tercer día, segundo día que le brota la raíz,
ya está la magia de la vida ahí, ya lo podemos consumir. Y si queremos el verde, en 5 o 6 días ya está ese verde ahí. Solamente hay que acostumbrar a nuestra mascotita y hay que acostumbrarnos a nosotros comer sano. Ese germinado es para toda la familia. ¿Alguna otra pregunta? Justo Axel preguntaba, disculpe, ahora nos está hablando sobre plantar en tierra, pero si quisiera realizar el proceso de hidroponía, ¿solo debería usar agua o algún líquido o fluido en específico? Muy buena pregunta. Si quisiera usar la hidroponía, que es el cultivo en agua, al agua hay que incorporarle los nutrientes que tiene el suelo. Esta planta, las plantas a través de las hojas realizan la fotosíntesis. Los macronutrientes fabrican sus nutrientes a partir del sol, ¿no? Pero requieren, para hacer esto, para hacer esta química que hacen de la fotosíntesis, requieren nutrientes. Requieren nitrógeno, fósforo y potasio principalmente. Entonces el agua no tiene estos elementos, hay que incorporarle. Pero también hay micronutrientes. El hierro, por ejemplo, el hierro suele abundar en el suelo. El hierro, el azufre, ¿no? El cobre, son varios micronutrientes, más de 30 micronutrientes que se le incorporan al agua. Esos nutrientes, esas fórmulas se compran. Ahora también se produce la hidroponía orgánica, que es con el agua de pecera, porque ahí los peces hacen sus excrementos, hay plantas también acuáticas y esa agua se nutre en las plantas en la hidroponía orgánica. Ahora ya se habla de una hidroponía orgánica, pero aquí en Villa El Salvador, teniendo tanto suelo, podemos tener huertos verticales, huertos en macetas, en sacos, en fin. Entonces la hidroponía para mí no es una opción, pero es válida. Lo que se produce en la hidroponía comercial no es orgánico. Hay algunos me dicen, esta lechuga es orgánica, ¿no? ¿Por qué? Porque es de raíz flotante. Mira, no, eso no es orgánico. Eso no es un producto orgánico como la lechuga que sí se produce en suelo o en maceteros. Bueno, tenemos dos preguntas. Primero el acerrín. El acerrín es un resto orgánico duro. ¿Por qué llamamos duro? Si nosotros ponemos una cáscara de plátano y la enterramos, en 2 semanas abrimos el agujerito y ya no vamos a encontrarla. Se va a compostar rápido porque es 98% agua. Un tomate, una sandía. La sandía, por más que la cáscara es dura, es agua, ¿no? Una papa, un camote. Pero si ponemos restos de acerrín y los enterramos y abrimos en 1 mes, vamos a encontrar ahí el acerrín. El acerrín va a demorar en compostarse, en iniciar el compost en 2 meses. Vamos a comenzar a oler un olor a bosque y se va a comenzar a poner oscuro, marroncito, y recién ahí se va a incorporar al suelo. Entonces es un resto orgánico duro. Nosotros, si no tenemos restos orgánicos secos, podemos usar el acerrín, pero con esa salvedad. Cuando nos venden las plantas y nos venden en estas bolsas de almácigo, nos venden casi 60-80% la tierra lavada o el musgo o el compost mezclado con acerrín. Y el que nos vende la planta sana. Llega a nuestra casa, por X motivo nos olvidamos de ponerla en el macetero o en el jardín o el biohuerto y se queda la planta y se comienza a marear. Y vamos donde nos han vendido la planta y dicen que usted no tiene mano verde, usted no sabe cuidarla, echar mucha agua. No, el acerrín se ha comenzado a compostar recién ahí y ese acerrín a la hora de compostar, que hemos dicho, temperatura, calienta. Entonces comienzan a marear las hojas antiguas se comienzan a caer porque la planta quiere salvar las hojas nuevas y dependiendo de la planta se puede hasta morir. Entonces el acerrín es un resto orgánico que lo podemos usar para mezclar, para hacer compost o como cubierta, pero no es recomendable enterrarlo en el jardín directamente o ponerlo en el macetero directamente. Algunas veces nosotros mismos recomendamos acerrín de pino. ¿Para qué? Para las plantas que les gusta el acidez, como por ejemplo los pinos de Navidad o el arándano. Le gusta un suelo ácido.
y entonces a través del aserrín del pino se le da ese toque de acidez al sustrato o al suelo. La otra pregunta era qué hacer con los animales, los gusanos, decía, ¿no? Que salen en las plantas. Miren, ahora en otoño e invierno hay poco insecto, ¿no? Pero en primavera y verano hay más. Pero las plantas son seres vivos y es como nosotros nos enfermamos de gripe, ¿no? La gripe está acá. Hay plagas como la mosca blanca que están hasta más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, que están desde el año 50 en el Perú, y porque por más que hace el Ministerio de Agricultura, el SENASA, no se elimina, ¿no? Hay también otras plagas, hay las polillas, las maripositas, que nos gustan tanto, vienen y ponen sus huevitos abajo de las hojas. Por ejemplo, las coles, ahora estamos en tiempo de coles, se pueden sembrar coles, y la col está muy bonita, o la lechuga está muy bonita, y abajo ponen sus huevitos. Vemos la mariposita, qué bonito, voy a tomar una foto con la mariposita, y está poniendo sus huevitos. Ese huevito nace en forma de larva, de gusanito, y tiene un hambre voraz. En una noche arrasan con las coles, con la lechuga, con lo que encuentren. Entonces tenemos que estar, el método que yo les recomiendo del Ohio, ¿no? El Ohio es la vista, observar nuestras plantas. Si hay una hojita comida, ver de repente hay un caracolcito, una babosa, un gusano, y el primer método es la vista. Si lo vemos, lo sacamos. Si yo tengo 2, 3 macetas, un árbol, pocas plantas, eso funciona, y si tengo el tiempo. Si no, un buen abonado, que tenga luz, y el agua de la cebolla, del rocoto, esa agua que nosotros damos un ceviche, alguna ensalada, lavamos la cebolla, el ajo, el rocoto, esa agua la podemos echar a las hojas y a los tallos de nuestra planta. Eso es como un repelente, cuando todavía no tiene la plaga. Actúa como repelente para que la planta, el insecto plaga se vaya a otro lado, ¿no? Y no lo ataque acá. Dicen, acá está feo, no le gusta. Ese es uno. Lo otro es asociación de cultivos. Sembrar, por ejemplo, plantas aromáticas en nuestras hortalizas. El olor de las plantas aromáticas no le gusta a los insectos. Y el otro es hacer insecticidas orgánicos. Por ejemplo, el tabaco, el cigarro, esto que nosotros compramos 2 cigarritos, ¿no? Ahora no se puede coger los puchos porque estamos con el coronavirus, hay que tener cuidado. Preferiblemente compramos 2 cigarros, le retiramos el filtro, y esos 2 cigarros los ponemos en 1 litro de agua. Los echamos aquí en 2 litros de agua, los agitamos 2, 3 días, cernimos, y con esto podemos fumigar nuestras plantas. El cigarro mata a más de 8 millones de personas en el mundo. Más que el coronavirus. 8 millones, no que puede, no, mata, ¿no? Y de esos 8 millones, 1.200.000 personas no son fumadores, han estado cerca de un fumador. Sin embargo, no nos escandalizamos por el cigarro, por el coronavirus sí. Miren, se han cerrado empresas, fronteras, pero del cigarro, nada, ¿no? Entonces, si mata a las personas, imagínate que no va a matar a un bicho, a un insecto, lo va a matar, ¿no? Algunos no lo consideran por el daño que puede causar como un insecticida orgánico, pero en 24 horas se pierde, eso mata por contacto. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, para conseguir un injerto, ¿ambas plantas tienen que ser de la misma especie o pueden ser de diferentes especies? Preguntan si para hacer un injerto tienen que ser de la misma especie. Sí, o sea, ahí es como si es compatible o no es compatible, como los seres humanos cuando nos van a poner un órgano, porque está mal nuestro pulmón, nuestro hígado, ¿no? Hasta la planta del corazón, tienen que ver que sean primero compatibles, ¿no? Un tomate, yo sé que a veces en los Simpsons salió que se injertó con un ají o con un pimiento, y salió otra variedad de planta, ¿no? Y eso ocurre a veces no solamente en los programas de televisión, dibujos animados, en las redes sociales, en YouTube vemos mucho de eso, ¿no?
Uno inserta un cactus en una sábila y sale una especie diferente de cosas. Necesita que sea lo mismo. Entonces el padrón es simplemente, el injerto es para dos cosas. Para que la planta sea más resistente a las plagas, ¿no? Se le injerta en la base un padrón fuerte. Y dos, porque el mercado exige productos similares. Uno no puede tener una palta que sea más grande, de un color, de otro tipo de pepa. Cuando sembramos de semilla, las semillas son como nuestros hijos. Unos hijos son más oscuros, otros tienen piel un poco más clara, unos tienen el pelo más lacio, otros más crespo. Uno dice, ah, se parece a su abuelo, ¿no? A su bisabuelo, ¿no? Bueno, con tal que no se parezca al vecino está bien, pues, ¿no? O sea, se tiene que parecer al árbol genealógico a alguien de la familia. Igualito son las plantas se siembran en semilla y de repente esa semilla no se parece en nada a la semilla, al fruto madre, ¿no? Al del tomate o al limón donde lo hemos sacado. Para garantizar que sean de la misma calidad, que sean iguales, se injerta, o sea, se clona. Estamos haciendo, por ejemplo, varias plantitas iguales de la misma planta madre. Por eso se hacen los injertos. Además me va a permitir trabajar el árbol, no van a crecer muy grandes. Uno siembra una palta más de 20 metros de altura, una tremenda copa. ¿Cómo saco las paltas desde ahí? ¿No? Es muy grande. Uno siembra una palta y le injerta 2,5 metros, 3 metros y puede tener mejor manejo. Entonces, por ese sentido se hacen los injertos, pero hay que tener las guías que se van a injertar. Tiene que ser de un árbol de buena calidad que ya esté dando frutos, un árbol que ya esté dando frutos, que sea sano, que sea fuerte, para garantizar que este fruto, esta nueva planta va a tener las mismas características. En nuestras casas tenemos esa dificultad, que no tenemos, por ejemplo, las paltas, pero no tenemos la guía de dónde injertarla. No tenemos una planta que esté produciendo bien. ¿Alguna otra pregunta? Claro que sí, agradezco la pregunta, claro que sí se pueden salvar. Hay que cambiarles el sustrato, ¿no? Hay que cambiarles el sustrato. Esa plantita en esa bolsa que ha venido, cambiarle del macetero y ponerle un sustrato que sea correcto, compost, humus, puede ser arena lavada, tierra del jardín. La tierra del jardín, cuando uno va a su jardín o a su grupo residencial, a su parque, recoge la tierra, sin piedra, sin nada, la cierne, y esa tierra puede estar con orín del perrito, del gatito, la gente lo ha pisado, ha escupido en el suelo. Entonces, para desinfectar esa tierra, uno lo pone en un balde. Y supongamos que están sancochando papas, camote, yuca, esta agua que está sin sal, y sin aceites, esa agua hervida, así caliente, le echan al depósito donde tienen la tierra que van a utilizar. ¿Para qué? Para que mate los patógenos, para que limpie. Y después que se enfríe, podemos usar esta tierra para nuestros maceteros porque ya está desinfectada, ¿no? De lo contrario, también la podemos mezclar con cal agrícola para matar los posibles patógenos que tengan, porque estamos hablando de alimentos, tienen que estar sanos, eso es algo que nos vamos a comer. Si fuera una planta ornamental, todavía puede pasar, ¿no?